Voy a ser muy breve, pero yo les decía, acá se hablaba mucho, ¿no? Bueno, el Partido Nacional lo decía en los documentos oficiales, esto es una cosa del exterior, para ser más eficaces en el exterior. Mentira. Mentira, porque la primer tarea de militancia que tuvieron los jóvenes blancos el 27 de junio del 73 de noche fue salir a recolectar alimentos no perecederos para llevar a las fábricas ocupadas por la CNT en la huelga general heroica que marcó el inicio de la resistencia contra la dictadura. Y la misma noche del golpe de Estado, con todo el derecho al mundo, el Partido Colorado no quiso fumar, todo el derecho al mundo, contestó que cada uno desde su trinchera pegándole al mismo enemigo. Pero la misma noche del golpe de Estado, el Partido Nacional y el Frente Amplio firmaron un acuerdo acá. Yo me exilié en el 75. Yo estuve 3 años militando en una cosa que muy poco deben de conocer porque lamentablemente no llegó a tener mucha trascendencia. La tuvo un poco en el periodo entre las 2 prisiones del general Sereni, donde, claro, cuando coordinaba Sereni, el Partido Nacional había cometido la irresponsabilidad de ponerme a mí de coordinador junto con Botinelli. Hacíamos las jornadas de acción nacional, y eso era acá. Y Sereni se reunía en casas de diputados blancos con figuras incluso conservadoras del Partido Nacional, como lo era Dardo Ortiz, conservador, pero con una actitud muy digna, muy republicana, y que enfrentó con dureza a la dictadura durante todo su periodo. Me acuerdo de una reunión, perdónenme, no puedo con mi condición, me acuerdo de una reunión donde una vez que terminó, los únicos cayeron las fuerzas conjuntas. Y los únicos que no fueron presos fueron Sereni y Ortiz. Sereni era aquel que ir preso le implicaba un costo más riesgoso, acababa de ser puesto en libertad, bueno, muy poco después fue preso definitivamente, pero se acababa de ir, terminó la reunión y se fue. Y Dardo Ortiz, con ese sentido de la dignidad, quizás también influía su condición de escribano y su conocimiento, estaba el episodio de Amodio Pérez de por medio, su conocimiento de cómo el militar ante la autoridad se confunde, ¿no? Entonces nos van metiendo a todos en la chanchita y cuando van a agarrar a Dardo Ortiz dicen, ¡no me toque! Dice, ¿usted sabe con quién está? No, señor. Entonces saca el carné de senador del Senado disuelto 8 meses antes, dice, tengo inmunidad parlamentaria. Disculpe, señor, ¿no? Y nos fuimos todos los demás presos. Bueno. Pero yo quiero decir que ya en Uruguay, y después que yo me fui al exilio, muchos compañeros, muchos amigos entrañables con tu hermano Gonzalo, sacaban el diarito El Perseguido en el garage de un ex senador del Partido Nacional, Horacio Pola. Entonces, ¿cómo puede existir una ética de unidad para el exilio y otra distinta para dentro del país? No tiene mucho sentido. Pero bueno, nos manejábamos con esas realidades y esas contradicciones. Yo lo quise traer y me olvidé, pero aprovecho que está Juan, que está Marcelo, para agradecer que cuando los 40 años del Plan Cóndor, el PIT-CNT me permitió editar a través del Instituto Costa Duarte un librito sobre una parte de la experiencia del exilio que fue el Plan Cóndor, donde yo narro de los amigos caídos en el Plan Cóndor, que fueron muchos, aquellos que cayeron en circunstancias que me tocó vivir muy de cerca, ¿no? Y en ese libro, que se llama El exilio, el Plan Cóndor, el exilio y la CNT, y en ese libro incluyo un discurso que pronunció Wilson. Perdónenme que yo me refiero a Wilson, pero ese es el aporte que yo vengo trayendo. Hay un discurso de Wilson
donde termina diciendo, homenajea a la clase obrera, acababa de nacer el PIT y hacer su primera convocatoria, lo llama a eso el acto político más importante en la lucha contra la dictadura, la movilización de los trabajadores, y dice, me siento acompañado por, nombra al Toba Gutiérrez, y hace alguna referencia y evocación a aquello que le sonía, nombra a Selmar Michelini, quien yo sinceramente creo que fue el mejor amigo que tuvo en vida mi viejo, y nombra al general Sereni. ¿Y cómo lo nombra? Dice, me siento acompañado por el general Líber Sereni, mi adversario y amigo. Amigo, porque siempre he querido tener amigos con honor. Y adversario, porque tengo la esperanza de que cuando comencemos a reconstruir la democracia, dejemos de serlo. Después pasaron cosas, y yo creo que todos tenemos que hacer autocríticas. Yo me he encargado de hacer la mía. Quiero contarles también, porque me parece que es muy importante, que tiene que ver con esto de reescribir la historia, y ya termino con esto. Yo les aconsejo ver la película Wilson, porque Mateo Gutiérrez recurrió a los archivos cinematográficos del Partido Nacional y se encontró que de los materiales fílmicos que habían sobre Wilson había poca cosa para sacar, pero que de lo que habían cortado había mucho para sacar. De lo que se había sacado de los documentales oficiales del Partido Nacional, la película está nutrida de muchas cosas. Una de ellas, yo les confieso que yo no la conocía. Cuando yo empecé a trabajar contra la ley de caducidad, primero fue porque creí que si era una ley de transición, ya la transición había pasado hace rato, pero luego en el mismo proceso de lucha me fui dando cuenta que nunca debió de haber sido votada. Nunca debió de haber sido votada, y que todavía estamos pagando las consecuencias en determinados bolsones de impunidad que están instalados en la sociedad. Y resulta que en la película, yo no tenía ni idea, porque 3 días después de esa filmación en un campamento en Quillú, mi viejo cae enfermo. Pero aparece, no les estoy contando una ficción, un relato, un documento, no, aparece la imagen de él diciendo lo siguiente: el presidente Sanguinetti me mintió, me engañó al país, le hizo creer la inminencia de una crisis institucional que no existía. Quiero que sepa, él hablaba mucho con lenguaje corporal, que esta manito no va a dudar de firmar y votar la anulación de la ley de caducidad. Y murió antes del plebiscito del voto verde. A mí muchas veces cuando me preguntan, ¿y qué opinaría su padre? Que usted, después del sacrificio que él hizo por él, y yo siempre digo, no sé, porque no está. Lo que estoy seguro es que hubiera respetado mi decisión. Pero ahora yo, imagínense que no será el conjunto de la opinión pública. Yo me vengo a enterar que Wilson había tomado, pocos días antes de caer enfermo, la decisión de acompañar el voto verde. Véanlo. Yo termino mis palabras, repito, diciendo que me siento en mi casa, con todos ustedes, con Carolina, que hemos conversado. Estoy muy contento de estar acá. Pero quiero terminar con una pequeña referencia al exilio, porque quiero dar una noticia. No se puede estar diciendo siempre que hay que sacar a luz la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, y guardarse un pedazo de ello.
Esto a mí me interesa y te voy a hacer llegar oportunamente. Me interesa porque un amigo que está acá, Eduardo Lorié, dentro de muy pocos días será embajador de Uruguay en Cuba. Y esto sí es mi última referencia, pero esto es inédito. Es la primera vez que lo cuento. De repente no había llegado el momento para hacerlo. De repente hubiera sido inoportuno en otro momento, o de repente nos equivocamos. Pero es la primera vez que voy a dar a conocimiento público este hecho. Uno de los problemas que teníamos los exiliados era la documentación. Fíjense que además si lo tenía yo y lo tenía Wilson, mi madre, ¿qué no sería un trabajador que no podía de repente acceder a los mismos contactos internacionales y que llegaba a Suecia o que llegaba a no sé dónde? Este fue el primer papel con el que... Imagínense lo que es viajar por el mundo con esto, que además dice que uno es exiliado, ¿no? Después las cosas mejoraron un poco y conseguí un pasaporte de refugiado de las Naciones Unidas, que tenía la ventaja de que estaba en inglés, ¿no? Porque decía el pastor Emilio Castro que el castellano era muy cruel, porque a lo que en inglés se llama stateless, en castellano se le dice apátrida. Claro, viajar por el mundo con un documento de Naciones Unidas que dice que uno es una apátrida y que está autorizado a viajar por las Naciones Unidas no era sencillo, era prácticamente imposible. Miren, casi que no hay sellos. Después mejoré un poquito más porque fui el primer asilado político que venía de un régimen de derecha en los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos me dieron un documento de refugiado. Los servicios de inteligencia americanos a veces a mí me dejan pensar porque está lleno de sellos de entrada a Estados Unidos. Pero no tienen muchos sellos de entrada a otros países, tiene algunos, poquitos. Porque después tuve este pasaporte, donde dice ciudadano oriental. Este pasaporte, compañeros y compañeras, técnicamente, legalmente, jurídicamente, es trucho. Este pasaporte, lo que tiene de auténtico, mucho más auténtico que todos estos, es que dice que Wilson, mi madre Susana y yo éramos ciudadanos orientales. Y este pasaporte fue un regalo que a los tres nos entregó de manos el compañero Fidel Castro. Sí. Que esto no suplantaba las enormes diferencias ideológicas que nos separaban, pero la solidaridad era mucho más poderoso que eso, y durante todos esos años el propio Wilson viajó con estos pasaportes made in Cuba. ¿Cómo lo van a entender en el Partido Nacional a Wilson? Fíjense cuando se sepa esta noticia los paros cardíacos que van a haber. ¿Cómo lo van a entender a Wilson? A mí a veces cuando la prensa me pregunta por qué no ves lugar para el wilsonismo en el Partido Nacional, digo, escuchen al Partido Nacional, no me pregunten a mí. En la película de Wilson, todos los sectores sociales y políticos del país, dirigentes sindicales, dirigentes partidarios, todos ellos, Pepe Mujica entre ellos, todos, se pronuncian de una manera muy curiosa porque no ocultan que quizás de seguir viviendo algunas diferencias que tuvieron persistirían, otras quizás ya no, pero que todos demuestran que sienten que cuando se fue, se llevó algo que nos pertenecía a todos.
salvo los que hablan en nombre del Partido Nacional, que por unanimidad no solamente lo critican, los que hayan visto la película saben que es así, sino que lo tratan hasta con desprecio. Uno de ellos califica nuestro compromiso con usted, programa que Wilson reivindicó, aún después del retorno a la democracia, cuando Sereni le avisa de otro banco que se funda, dice: yo quería nacionalizar la banca y estamos nacionalizando las deudas. ¿Cómo lo van a entender los que son capaces de editorializar en el diario El País de ayer esta frase con la que termino? Dice el diario El País: resulta éticamente inaceptable seguir midiendo la eficiencia tributaria en términos de equidad en la distribución del ingreso. No lo van a entender nunca y no van a contar conmigo para avalar esa mentira. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del compañero Juan Raúl y continuando le vamos a pedir a la compañera Lucía por los jóvenes del espacio que haga uso de quedar. Bueno, buenos días a todos, gracias por invitarme. En realidad no sabía que iba a estar ni en la mesa, ni que tenía que hablar, ni nada, pero bueno, saludar la instancia. Una de las cosas que yo quería plantear, aprovechando la oportunidad, porque no siempre estoy en un espacio de estas características, es tratar de trasladar a los compañeros del Frente Amplio algunas cosas que venimos discutiendo en la Juventud Comunista y en cierta medida capaz que algunas sugerencias más que críticas respecto a lo que el año que viene nos va a tocar enfrentar. El año que viene vamos a tener consejos de salario, como se dijo acá, vamos a tener la rendición de cuentas, vamos a tener el Congreso del Frente Amplio, y de parte de los jóvenes, la mayoría de las personas que votan Frente Amplio, o es Frente Amplista, o está acostumbrado a vivir bajo gobiernos Frente Amplista. Yo tengo 30 años, sé lo que no es vivir bajo otros gobiernos, por lo menos cuando era niña, y la verdad que no quiero volver a eso, porque me acuerdo lo que era eso. Y me acuerdo que una de las características, por particularmente que teníamos los jóvenes, capaz de mi barrio, yo soy de la Unión, era la falta de perspectiva futuro, el pensar que el futuro iba a ser trabajar de recepcionista 9 horas sin poder llegar a fin de mes. Y hasta ahí iba. Y que por más que estudiara, había abogados conduciendo taxis, ¿no? Esta era la situación, no había posibilidad de progreso en la perspectiva juvenil. Yo creo que eso hay que cuidarlo. Por lo tanto, la mayoría de los jóvenes creo que apoyan el Frente Amplio. Estamos acostumbrados a vivir bajo la esperanza que es vivir bajo el gobierno del Frente Amplio. Pero por otra parte también me parece que tendríamos que como fuerza política tratar de conectar un poco más, no solamente con los jóvenes, sino con las organizaciones sociales, con las organizaciones barriales, vecinales, y no darle lugar a los jóvenes de, bueno, ustedes hablen de cosas de los jóvenes. No hay cosas de los jóvenes. Tenemos que tratar de traer a los jóvenes a discutir de política, vivienda, trabajo, desarrollo tecnológico, matriz productiva. Primero porque vamos a vivir las consecuencias de eso, y segundo porque tenemos mucho para aportar. Acá se plantearon los cambios a nivel tecnológico que hay en el mundo. Hoy se están creando órganos, ¿no? Están creando órganos a nivel tecnológico para abordar lo que pueden ser las discapacidades físicas. En un desarrollo gigantesco. Yo quiero que ese desarrollo sea democrático.
El turismo ha explotado, pero quiero que el turismo sea democrático también y no se ve, por ejemplo, lo que pasa ahora en mi nuevo barrio, La Aduana, es la gentrificación, donde la gente que vivió toda la vida ahí es expulsada económicamente por eso. Es decir, yo creo que hoy es o neoliberalismo o profundización democrática, y no hay que tenerle miedo a la profundización democrática. Cuando no hay profundización democrática, las frustraciones y los miedos de la gente pueden terminar sintetizándose en una opción reaccionaria, y lo vemos en los países vecinos. Y no porque no hubiese avances, hubo avances económicos, se sacó a millones de la pobreza. ¿Y cómo es posible que si sucedió todo eso, hoy se soporte un gobierno como el de Temer, que plantea que se va a parar el gasto público, educación y salud por 20 años? ¿Cómo es posible que suceda eso? ¿Cómo es posible que hayan votado a Macri? ¿Cómo es posible? No es solo económico el cambio que tenemos que hacer. Tenemos que hacer síntesis en la cabeza de la gente. Y no lo vamos a hacer solamente con propaganda, lo vamos a hacer generando espacios de participación donde la gente pueda entender la complejidad de los problemas, porque son complejos, porque no es llegar al gobierno y hago lo que me pinta, ¿no? Porque todos sabemos que hay contradicciones y hay una realidad concreta en donde funcionan lógicas que no son las lógicas que promueve la izquierda y que nosotros tenemos que tratar de, con esa realidad, ir avanzando. Pero para eso hay que avanzar con la gente. Solos podremos ir muy lejos, pero la gente va a quedar atrás y va a apoyar posturas que hoy son las que tienen llegada concreta y que intentan explicar de forma falsa la realidad y los problemas y el sentir popular que a veces es de descontento a pesar del auge económico o a pesar de la situación de bienestar en la que estamos hoy. La juventud, por ejemplo, todo el mundo piensa que la juventud está en otra, que la juventud no. La juventud participa ampliamente. Yo ahora voy a una actividad donde va a haber gente de la brigada Frida Kahlo que hace murales por los derechos humanos y son todas mujeres jóvenes. La mayoría son gurisas jóvenes. Va a haber gente del departamento de jóvenes del PIT-CNT. Va a haber gente del mercado popular de subsistencia que son vecinos que se organizaron porque están en contra de que les roben la plata en los supermercados y generaron un sistema de distribución de alimentos propio, voluntario, militante. Y pregúntale a Venezuela si no es importante que la gente sepa organizarse y distribuir los alimentos, sobre todo cuando hay identidades de la derecha que son los que manejan los sistemas distributivos de lo que refiere a los alimentos. Hay un montón de... La mayoría de esos militantes son jóvenes. Capaz que no saben que son militantes, pero son militantes. Están transformando la realidad. ¿Qué contacto tenemos nosotros desde los comités de base con esas organizaciones? El año que viene va a haber rendición de cuentas. Hay que llamar a los trabajadores a ir a los comités y a discutir en el barrio qué implica la rendición de cuentas. Vamos a tener elaboración programática. No nos juntemos en una comisión a discutir el programa para la gente. Vamos a hablar con las organizaciones sociales para elaborar el programa con ellas, del Frente Amplio. Y somos eso, somos expresión política de una base social que se organizó mucho antes de que existiera el Frente Amplio y que no podemos perder. Hoy hablaban que uno de los cambios es la educación. La Federación de Estudiantes definió no participar del Congreso de Educación y no la critico porque ha participado y no ha sido vinculante. Y no hemos logrado instrumentar esas propuestas en políticas públicas, o a veces hacemos políticas públicas muy beneficiosas para la población, pero la población no las sintetiza como positiva o no las tiene presentes. Eso se hace con diálogo, eso se hace charlando y construyendo juntos, no dándole a la gente como si fueran, no sé, clientes del Estado. Yo creo que esa es una de las cosas que podemos aportar. Yo entré en la política o en la militancia así. No era de la 1001, me acuerdo que tenía 16 años y voté a Pepe Mujica en una interna del Frente Amplio porque era el discurso que me llegaba, porque fomentaba mi rebeldía, porque estaba re quemada con la realidad en la que vivía. Y bueno, esa fue la respuesta que di. Después empecé a militar y tomé otras opciones. Pero hay una base militante juvenil que tiene ganas de una transformación profunda en nuestro país. Y puedo asegurar que ni siquiera es solo frente al PRI. No es solo frente al PRI. Hay que ir al interior y ver que hay problemas de desocupación. Siglo XXI, desarrollo tecnológico, pero con problemas de desocupación. Gente viviendo en ranchos. En Latinoamérica, activistas, militantes sociales asesinados. Hoy, en siglo XXI. Golpe de Estado en Honduras. Es decir, una realidad contradictoria con sus avances, con su retroceso, y que tenemos que hacer que la población entre en el proceso de discusión consciente de la política, de la transformación de la sociedad, para poder seguir avanzando.
Algunos tendrán una opción socialista, otros tendremos otras opciones, pero puedo asegurar que la juventud uruguaya es rebelde, le gusta participar, pero quiere participar para que eso se vuelva realidad. No para ser la que pinta los muros, la que da legitimidad política, la que sale en la foto para mostrar que es mujer y joven, y está acá, ¿no? Realmente, participar realmente. Y lo veo, o lo he visto cuando he ido al interior, y veo que no solamente de la Juventud Comunista ni del Frente Amplio, hay muchos jóvenes que quieren hacerlo. Generalmente los jóvenes son los relegados. Hasta hace un tiempo había un 19% de desempleo juvenil, importante porcentaje de desempleo juvenil. Y cuando accedemos a los trabajos, son trabajos donde una semana trabajás en un horario, otra semana trabajás en otro horario, trabajás 9-8 horas y no te da para independizarte hasta el día de hoy. Yo creo que más allá de que hay estabilidad, eso no puede, yo no puedo construir una perspectiva feliz de mi vida en esas condiciones. No lo puedo hacer. No puedo proyectarme a futuro trabajando una semana un horario, otra semana otro horario, que no sé si... No se puede. Tenemos que empezar a pensar un montón de cuestiones estructurales, pero sobre todo tenemos que construir una visión de vida en este Uruguay que trate de abordar la felicidad de la gente y construir su visión de felicidad. Ayer fui al Congreso de Sociales, donde habló el Pepe, Constanza, muy bueno, lo recomiendo. Y una de las cosas que planteaban era que el neoliberalismo, más allá de que se expresa más en algunos gobiernos que en otros, es un sentido común. El egoísmo, el individualismo, lo tenemos hoy, acá dentro lo tenemos en la propaganda, todo está mercantilizado, todo, hay que pagar por todo. Bueno, yo no quiero vivir en esa sociedad. Y quiero que la mayoría de la juventud, si se le muestra otra cosa, tampoco va a querer vivir en esa sociedad. Ahora, ¿qué espacios reales estamos construyendo para participar? No hay que alejarse de esa base social que existe, que hoy está muy enojada también con el Frente Amplio porque quizás no comprende un montón de cosas o no tiene perspectiva de un montón de cosas. Queremos trabajar hacia las capas medias, hablemos en la Federación de Estudiantes, hablemos a los estudiantes organizados del interior que están organizando la formación docente. Nunca tuvimos gremio de la formación docente, lo están organizando ellos. Entonces, hay organizaciones que tienen mucho que decir y el Frente Amplio tiene que construir una voz hacia esos espacios. Y lo digo como joven frente amplista. Me cuesta un montón militar en un comité de base, por cómo hoy se está pensando. Y no criticando el comité de base, creo que tiene que existir y son fundamentales. Pero hay que ver cómo abrimos ese comité de base a la organización social barrial, a que sea un espacio juvenil o amigable, si se quiere, para los jóvenes, a que haya espacios reales de construcción que después devengan en políticas reales. No es difícil, la mayoría de los jóvenes quieren avanzar, no le tienen miedo al cambio, somos los que le decimos al patrón que renunciamos por mensaje de texto, somos eso, es real, yo lo he hecho. Ya voy a renunciar para escribir el trabajo otro día, ya está. En mi mente, está mal, capaz que está mal. Pero es un cambio real, cultural que pasó en la sociedad y hay que tomarlo y hay que ver cómo yo sintetizo positivamente para un programa de avanzada. Y para eso tengo que hablar con la gente, tengo que hablar con los jóvenes. Y tengo que esperar. No tengo que organizarlo yo, tengo que esperar a ver cómo se organizan y generar espacios acordes para poder instrumentar este diálogo y llegar a algo. En eso vamos a estar trabajando el año que viene, que es un año de debate programático, pero fundamentalmente de militancia práctica. Hay que dejar de debatir solamente y hay que acompañar la militancia práctica con este debate. Es un proceso de dos patas, no puede ser solo debate y no puede ser solamente pragmatismo. Tiene que haber una síntesis posteriormente. El año que viene vamos a discutir eso. Yo quiero otro congreso del Frente Amplio. No quiero que sea como el anterior. Quiero que sea un congreso del Frente Amplio donde a mí me quede concretamente que quiere hacer el Frente Amplio y qué nos está proponiendo. ¿Qué nos propone? ¿Cuál es el objetivo por el cual nosotros tenemos que luchar? Y para eso hay que enamorar y hay que plantear cambios reales. No voy a militar para mantenerme igual y quiero mejorar y quiero una vida feliz. No solamente quiero trabajar todo el día, ni quiero ser productiva, ni competir. Quiero poder tener una vida real y que el país avance. ¿Es posible? Bueno, tendríamos que construirlo entre todos y tendríamos que ver. Y si yo discuto democráticamente, voy a dejar un montón por ese proyecto colectivo que construyo. Ahora, si no soy parte del proyecto colectivo, no me voy a comprometer. Y va a pasar por el costado de esa discusión. Creo que a los jóvenes se los puede ganar y creo que los jóvenes nos pueden ganar a nosotros como fuerza política también. Y nada más quería pedir esa oportunidad.
Gracias, Lucía. Que tiene que continuar la atención que ha tenido con nosotros. Compañeros, para terminar esta parte, ahora hablaría el compañero Juan Castillo por el Partido Comunista, estaría cerrando el compañero Conde, y después haríamos 10-15 minutos de un corte. 10 minutos, bueno, me dice 10, Juan, estamos un poco atrasados. Haríamos un corte para tomar algo, refrescarnos. Hacemos la segunda parte de las intervenciones de las delegaciones y estamos cerrando con un brindis la declaración que la va a leer la compañera Rosana Paredes y cerramos con un brindis. Nosotros entre 2:30 y 3 tenemos que empezar a dejar ya el local. El compañero Castillo, entonces, por favor. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. De verdad que es un gusto poder estar dándonos el tiempo para poder intercambiar puntos de vista. Yo quiero decir 4 cosas, pero voy a enumerar las 3 primeras de forma rápida y concisa. A Marcos, que estoy de acuerdo con el informe. A Carolina, que estamos de acuerdo con el cambio del orden del día del debate. Y a Juan Raúl, que se robó los titulares de mañana a la prensa y por lo tanto va a quedar todo el anuncio de Juan Raúl. De verdad que es una muy buena oportunidad. Los queremos saludar, compañeras y compañeros. No vamos a agregar ningún elemento político más de los que hay. Porque esto parece un concurso de mudos. A cualquiera de los que estoy viendo acá le doy el micrófono, hace un informe y nosotros necesitamos, por sobre todas las cosas, escuchar más las experiencias de las compañeras y de los compañeros que están haciendo en cada uno de los departamentos, de las localidades, de los barrios, construyendo unidad. Ustedes van a ver después, a lo largo del documento que se van a llevar, de que vamos a enviar en forma electrónica. Nosotros podíamos haber optado, igual que el resto de los años, en hacer un brindis de cierre de actividades. Pero queríamos hacer un brindis con contenido, rendir cuentas de qué cosas hemos hecho, en dónde hemos trabajado y militado por el proyecto político, cuáles son los avances que cada uno de ustedes son testigos y actores principales de seguir trabajando para avanzar y profundizar la democracia, las conquistas en materia del proyecto político histórico en la cual formamos parte. Y como sabemos que no hay solo avances, como sabemos que tenemos algún entripado interno, que tenemos carencias, que cometemos errores, que hay algunas cosas que tenemos que intercambiar puntos de vista, entonces precisamos que vinieran todos ustedes, darnos un abrazo, intercambiar las experiencias y potenciarnos para todo el desafío que tenemos por delante. Simplemente queremos cerrar con 2 cosas. La primera, entonces hablábamos y tomábamos apunte de una cantidad de cosas que preocupan en la agenda política diaria de cada uno de todos nosotros. Identificarse con este espacio unitario, que es mucho más que el ANIL-1, como ustedes han podido apreciar, que es avanzar en democracia, todavía está en construcción y debemos ir buscando como un lugar de abrigo para una cantidad de compañeras y compañeros que tal vez entienden de que no hay en algún otro lugar espacio, pero aquí sí hay siempre esas posibilidades. Y hay preocupaciones, porque nos identifican, porque las identifican a todos ustedes y le hacen la consulta. Independientemente de que en los últimos días parece que hay una suerte de cinchaporoto en si hay o no hay una reforma que ampare a los cincuentones que fueron obligados en el 96, que no tuvieron opción a buscar una alternativa, nosotros estamos con todas las posibilidades de decirles, compañeros y compañeros, que estamos a escasos metros de construir efectivamente una salida y vamos a cerrar el año con una ley que ampare a las compañeras y a los compañeros, que aunque no sea el 100% de lo que queríamos todos nosotros, no va a ser nada como a veces parecía que esto ocurría. Seguramente con esa misma concepción que nos da a nosotros esa firmeza unitaria del trabajo y la flexibilidad táctica, de manera de saber de que esta no es la última de las peleas, sino que están siendo avances que estamos construyendo con nuestro pueblo, pero seguramente el lunes, cuando nos volvamos a reunir, va a haber una propuesta afirmativa para llevar al Parlamento en la semana que viene. Y la segunda,
de las cuestiones está directamente ligada a nuestro trabajo hacia adelante, compañeras y compañeros. De verdad que han potenciado, han enriquecido todo este espacio para nosotros, democrático avanzado, de una forma que nosotros estamos muy conformes, pero que todavía no nos sentamos a descansar. Hay potencialmente la necesidad, y estos temas que fueron colocando las compañeras y los compañeros en las primeras intervenciones, más todo lo que a ustedes les está preocupando en cada lugar, nos hace que nosotros, lejos de sumarnos a la cola de los que empiezan a enojarse o a desencantarse con el proyecto político, cualquier cosa que contraríe el objetivo de nuestro pueblo, en el cual centenares, tal vez miles, de hombres y mujeres, de compañeras y compañeros han gestado esta herramienta unitaria para procesar los cambios políticos en nuestro país, bien merece y vale la pena que nosotros, al revés de enojarnos yendo para nuestra casa, redoblamos el esfuerzo militante y salimos a trabajar con más concepción unitaria. Cuando en otros pueblos, lamentablemente en esta última etapa, le ha ocurrido que el pesimismo le ganó, y con eso empezaron a construir la derrota y darle a las clases dominantes y a los vehículos políticos partidarios, que es expresión de derecha en nuestra América, ahí tienen los ejemplos de quiénes son por las primeras cabezas que vienen, por las primeras conquistas que vienen. Y es por los avances y las conquistas de nuestra clase obrera y trabajadora, de nuestro pueblo, de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes, de nuestros viejos, y nosotros no podemos permitirnos. Miren, compañeras y compañeros, seremos porfiadamente militantes, seremos estrictamente certeros a la hora de tener que ir a buscar las respuestas, a ir a buscar las propuestas para nuestro pueblo. Pero acá no hay lugar para bajar los brazos, no hay lugar para desfallecer. Al contrario, tenemos todas las posibilidades intactas de fortalecer el proceso político, el proyecto político, de aprobar definitivamente al final de este periodo el programa de gobierno que votó la mayoría de nuestra población y generar las condiciones para un cuarto periodo de gobierno que tenga más contenido por una patria más justa, más solidaria y más equitativa. Lo nuestro lo saben todas las compañeras y los compañeros que nos rodean. Nosotros no nos conformamos solamente con ser gobierno en un proyecto político de izquierda. Nosotros queremos construir el socialismo en nuestra patria, y eso se hace con un proceso revolucionario. Hacia ese camino vamos. Un abrazo grande. Bueno, compañeras y compañeros, buenos días a todas y a todos. Agradezco una vez más la oportunidad que ustedes me dan de compartir esta mesa, de intercambiar algunas reflexiones, de haber tenido la oportunidad de escuchar también a Carolina y a los demás compañeros invitados, a Juan Raúl, con quien también hemos tenido nuestras tenidas. Dos reflexiones nada más en el sentido de reafirmar nuestro compromiso y nuestro papel histórico en el momento actual. Voy a estribar con lo que decía Carolina, que es de candente actualidad y de una apasionante profundidad. En las múltiples actividades que hemos desarrollado en estos meses, reflexionando sobre los 100 años de la Revolución Soviética y las distintas aristas de análisis, me sorprendió un poco observar cómo a nosotros, en general en todas partes, pero aquí que somos una izquierda muy ideologizada, muy analítica, muy estudiosa, somos parte del drama general de la izquierda, no tenemos una síntesis clara de qué es lo que nos pasó en el siglo XX. Y no hemos sabido leer de nuestras derrotas, de nuestros fracasos y de nuestros errores suficientemente las enseñanzas para seguir. No porque el pasado pueda transmutarse en presente, sino porque siento que algunas de esas
problemáticas no resueltas todavía siguen pesando entre nosotros. Quizá esto se exprese del modo más dramático